De nuevo con todos vosotros, con las fuerzas renovadas por el proyecto que comenzamos esta semana, siguiendo juntos cada día. Al finalizar la experiencia diaria en la vida de cada uno de nosotros, fijar unos momentos especiales en los cuales podamos leer la palabra de Dios, podamos orar juntos, podamos tener esa relación en la iglesia, en casa, con nuestro Dios, me permite llegar a vosotros de nuevo con la ilusión y el proyecto de seguir caminando juntos en esta nueva versión de la Iglesia que inauguramos hace poco más de 2 meses. Es el momento de vivir la experiencia de la Iglesia en casa. Hoy tenemos un tema del Evangelio de Marcos, como estamos acostumbrados. Es especialista en sintetizar las noticias de la vida de Jesús. Y hemos llamado a Marcos capítulo 9, del 1 al 13, hemos llamado tradicionalmente la transfiguración. Cuando hablamos de transfiguración, hablamos de un momento especial en la vida de Jesús, donde según todos los evangelios nos hablan de que Jesús fue visitado por Elías, por Moisés, en un momento determinado de su ministerio. Y también Marcos recogerá este episodio que vamos a ver en el día de hoy. Dos pequeñas secciones, la que va del versículo 1 al 8 y del 9 al 13, van a configurar la historia contada por Marcos sobre ese acontecimiento especial en la vida de Jesús. Según los evangelios, Elías y Moisés bajaron a hablar con Jesús en el monte. Hablemos brevemente de Elías. Elías fue transportado en un carro de fuego a los atrios celestiales. Moisés, otra historia con sus matices, después de visionar la tierra prometida desde lejos, fue resucitado por el Señor y también llevado a los atrios del cielo. Tanto Elías como Moisés, aunque Moisés no es mencionado por Marcos, representan a dos prototipos de creyentes fieles a Dios que llegaremos a la eternidad. Unos pasando por la muerte, otros sin haber alcanzado la muerte, pero todos transformados, como lo fueron Elías y Moisés, para vivir junto a Dios una eternidad sin tiempo, con un principio, pero sin fin, algo importante en nuestra vida. Por eso os invito a que cojamos nuestra Biblia, la disfrutemos, la sintamos, porque finalmente es la palabra de Dios para nosotros. Nos adentramos en la primera de las dos microsecciones. Dice, y añadió, os aseguro que algunos de los que estáis aquí presentes no moriréis sin ver antes que el reino de Dios ha llegado con fuerza. Este texto ha sido malinterpretado a lo largo de los siglos, poniendo en duda las palabras de Jesús. Porque cuando nosotros hablamos del reino de Dios, siempre lo identificamos con la segunda venida de Jesús. Pero no debemos de olvidar
que el gran mensaje de Jesús es que el reino de Dios ya había llegado a estar entre nosotros. Y algunos de los discípulos que vieron a Jesús morir y que vieron a Jesús resucitar, ya vieron la inauguración definitiva del reino de Dios, porque el pecado había sido solucionado con la resurrección de Jesús. 6 días después de esta experiencia, tomó Jesús a Pedro, a Santiago, a Juan, y subió con ellos a un cerro alto y apartado. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no es capaz de blanquearlos ningún batanero del mundo. Y en ese momento se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Y los discípulos, los tres, eran testigos oculares, testigos presenciales de aquel momento en el cual Jesús fue visitado por los dos representantes de la humanidad ante el trono de la gracia. Y ellos escucharon cómo Jesús era interpelado por ellos. En el centro de estas secciones intervino entonces Pedro y le dijo a Jesús: Maestro, viene muy bien que nosotros estemos aquí. Podríamos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos dice en el comentario que hace Marcos, es que no sabía qué decir de lo que le producía la sensación que estaban viendo. Yo quiero comentaros un detalle. La aparición de los dos antiguos patriarcas fue absolutamente real, fue corporal, porque en la eternidad, a pesar de lo que piensan muchísimas religiones cristianas, no deambularemos como espíritus sin forma, sino que, como dice la Biblia, en la venida de Jesús seremos transformados de un cuerpo finito a un cuerpo como tenían Adán y Eva cuando fueron creados por Dios. En el cielo, los seres tienen corporalidad, aunque nosotros no podamos verla en la situación que vivimos en estos momentos en nuestra historia. Pues bien, dice que se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, a quien yo quiero escucharlo. ¿Sabéis? Dios estaba preparando a los discípulos para que comprendieran, para que captaran el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Que el reino de Dios ya estaba presente entre nosotros. De pronto, nos dice el último versículo de esta microsección, al mirar alrededor, no vieron a nadie, nada más que a Jesús, solamente con ellos. ¿Cuál fue el mensaje que trajeron los dos patriarcas? Este es mi hijo, a quien yo quiero escucharlo. Y cuando los discípulos escucharon esa voz desde el cielo, miraron y Jesús estaba completamente solo.
Interesante. Así llegamos a la segunda parte. El Hijo del Hombre debe padecer mucho. Mientras bajaban del cerro, Jesús les mandó: no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que este hombre resucite de la muerte. El momento en el cual el reino de Dios tomaba toda la dimensión, porque la separación que había hecho el pecado entre el hombre y Dios quedaba totalmente resuelto con la resurrección de Jesús. Y nos dice el versículo 10, que es el centro de esta pequeña sección: esto se les quedó grabado, aunque discutían qué quería decir aquello de resucitar de la muerte. Dos grandes detalles tenemos para identificar el ministerio de Jesús en el día de hoy. Uno, escucharlo. Dos, el reino de Dios no es un reino político, es un reino espiritual, y Jesús resucitaría de la muerte. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los letrados que primero tendría que venir Elías? Está hablando de una tradición que el pueblo judío tenía relacionada con la Pascua. De hecho, todavía hoy siguen esperando que Elías venga. Él le contestó: ¿de modo que primero tiene que venir Elías a ponerlo todo en orden? Entonces, ¿cómo está escrito que este hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? No os digo que también Elías ha venido ya. Ya lo han tratado de su antojo, como está escrito de él. Es una historia realmente espectacular. Se comisiona a los discípulos para que escuchen a Jesús y les ayuda a comprender que su muerte es transitoria, que su muerte en muy pocas horas se convertiría en la victoria del reino de Dios. Es el momento de que pensemos la importancia del acontecimiento que aparece en este capítulo 9 de Marcos. Y esas dos ideas fundamentales han pasado a nosotros a través del testimonio de los discípulos. Jesús tenía que padecer. Jesús tenía que pasar por la muerte. Pero Jesús resucitó, abriendo el reino de Dios definitivamente a toda la humanidad. Te invito a que pensemos en ello. Te invito a que pasemos unos instantes juntos orando a nuestro Dios. Es el momento de que espiritualmente oremos a nuestro Dios. Y me gustaría en este momento orar por algo especial, para que todos los que hemos estado juntos en torno a esta iglesia virtual preparemos nuestra vida y nuestra existencia para encontrarnos con Elías y con Moisés en el día de la resurrección, en el día que Jesús venga en las nubes de los cielos. Entonces el prototipo se habrá convertido en una realidad. Los que nos han dejado esperando el momento de la resurrección saldrán de las tumbas, y los que estemos vivos, o los que estén vivos, seremos transformados para vivir la eternidad. Oremos juntos al Señor en este momento. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, la posibilidad de poder compartir contigo la esperanza
de que muy pronto, Señor, tú vas a aparecer y que ese momento de la transfiguración, Señor, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Las oraciones de mis hermanos y las mías, Señor, queremos que las presentes ante el trono de la gracia y que tu Santo Espíritu, Señor, nos conduzca, nos dirija para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Nos vemos si Dios no lo impide, que en el siguiente programa sigamos estudiando el libro de Marcos para comprender mejor el plan de Dios para nuestra vida. Que la paz del Señor se convierta en la esperanza del encuentro. Nos vemos en el programa siguiente.